Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta reunión de mitología donde en esta ocasión abordaremos la narración de 5 leyendas locales correspondientes a la cultura nipona. Antes que nada, quiero dar las gracias a todos aquellos seguidores nuevos que se han sumado para apoyar este proyecto y de paso ayudar a que este canal crezca. La finalidad de estos vídeos y la de aquellos que tratan sobre temas de miedo no es más que la de entretener y acompañar a todo aquel que necesita no estar aburrido o simplemente demanda una voz que le cuente una historia mientras está realizando otras actividades. Con lo cual, estaremos encantados de volver una y otra vez para amenizar a nuestros amigos y seguidores. Y tras esta breve introducción, vamos a proceder a contar la primera de las 5 leyendas locales, la cual tiene como protagonista al dios Tormenta. Esta divinidad, tras ser desterrada por los poderes celestiales, fue a recaer a la provincia de Izumo. Una noche en la que llovía a mares, el dios Tormenta llamó a la puerta de un hombre llamado Kotan Sorai. Al ver el individuo que llevaba una capa harapienta y un gorro empapado por la lluvia, asemejándose a una especie de junco, Kotan creyó oportuno ahuyentar a tan dudoso visitante. El dios Tormenta, viéndose en un gran apuro, llamó a la puerta de Somin Sorai, el hermano de Kotan. Somin recibió al viajero con suma amabilidad. A la mañana siguiente, Susanoo se despidió de su anfitrión con inmensa gratitud y le dijo que como pago por su hospitalidad lo protegería a él y a sus descendientes del ataque de malos espíritus, siempre y cuando colocase en su puerta un signo por el que pudiese ser reconocido. De ahí viene la costumbre de colgar en la entrada de las casas un amuleto contra la pestilencia o la viruela en el que hay escrito descendientes de Somin Sorai. En otra de las leyendas, según cuentan los antiguos textos, Susanoo caminaba junto al río Ji, cuando de repente se encontró a una pareja de ancianos que lloraba desconsoladamente. Su única hija, la maravillosa princesa Inada, iba a ser sacrificada a un dragón, el cual todos los años exigía una doncella, a cambio de no arrasar los poblados de la zona. El dios Tormenta acompañó a la joven hasta el lugar del sacrificio, situada en la zona superior del río. Cuando apareció el temible monstruo, ingirió todo el sake que los lugareños habían preparado como ofrenda para aplacar su ira. Momentos después, se dispuso a devorar a su joven presa. Sin embargo, en el momento justo del ataque, el dios Tormenta se interpuso en su camino y tras una intensa batalla que duró toda la noche, Susanoo acabó despedazando a la bestia. La princesa, al verse liberada de su cruel destino, accedió gustosamente a contraer matrimonio con el dios Tormenta. Se dice que Susanoo pasó días buscando el lugar idóneo para celebrar la boda, y cuando por fin lo encontró, se casó con la princesa y se convirtió en el señor de Izumo, nombre que significa nubes que se alzan. En ese lugar concreto se alza un santuario donde otra de las leyendas locales explica que ese es el lugar donde se reúnen los dioses nipones en el 10º mes lunar a fin de arreglar todos los casamientos que habría en Japón el próximo año.
A raíz de esta leyenda se dice que nació la costumbre japonesa de arreglar las bodas por mediación de un intermediario. La tercera de las historias sucedió en Hitachi, lugar donde un joven sensible llamado Nase era admirado y a la vez envidiado por sus vecinos debido a su incomparable hermosura. Sin embargo, no era la única persona con esta peculiaridad. Una joven llamada Ace tampoco conseguía pasar desapercibida debido a la belleza que desprendía. El destino quiso que los dos jóvenes se enamorasen el uno del otro, y en una asamblea anual que hacían en el poblado, los dos jóvenes se dedicaron versos mutuamente que expresaban su amor. En un momento en el que la algarabía formada por la fiesta local dejaba a los vecinos distraídos en comidas y bailes, los dos amantes se escabulleron de todas las miradas y se dirigieron hasta el bosque que quedaba cerca de la costa, pero bastante alejado del pueblo. Allí hablaron de amor, de planes de futuro, e incluso se dedicaron palabras y caricias durante toda la noche. Cuando el día empezó a alborear sobre el océano y el crepúsculo matutino penetró en el pinar, los amantes se dieron cuenta por primera vez que estaban demasiado lejos de sus respectivos hogares. Ante esta tesitura les invadió el temor de volver y tener que dar explicaciones sobre dónde estaban, con quién y por qué. Sabían que caerían sobre ellos las insinuaciones de los demás y la censura de los ancianos. Tras sopesar las consecuencias de sus actos, los dos enamorados decidieron quedarse allí juntos para siempre. De este modo no volverían jamás. De modo que se quedaron abrazados a la vez que lloraban juntos de la emoción. Fue entonces cuando los árboles del bosque comenzaron a entonar dulces melodías con las agujas murmuradoras de sus ramas, y los dos amantes se metamorfosearon en dos pinos, que quedaron abrazados entre sí y rodeados por varios árboles de alrededor. Desde entonces se pueden identificar en el bosque de Hitachi a Ace y a Nase como los pinos gemelos. La cuarta leyenda que nos atañe esta noche nos traslada hasta el lago Biwa, donde había construido en un promontorio un faro en su lado más oriental. Al otro lado del lago había un poblado donde residía una joven muy hermosa que vivía allí. Llevada por la curiosidad, cierto día la joven decidió visitar la Torre de Luz y descubrió que a su cargo se encontraba un joven muy apuesto del que se enamoró perdidamente casi al instante. El joven no pudo resistirse a los encantos de la preciosa dama y cayó rendido a sus deseos. El romance entre el guarda del faro y la joven se fraguó durante cada noche del verano y del otoño, tiempo durante el cual acordaron que ella se acercaría hasta el faro en barca y se guiaría por la luz que desprendía la torre. El joven era feliz ante la fidelidad de la muchacha, pero al final la audacia de ella y su indiferencia ante el peligro de ser descubierta o que se ahogase en el agua, características tan poco usuales de una joven, levantó en él una punzante sospecha. De ese modo, empezó a preguntarse si la joven sería un ser humano, un dragón hembra o un ogro en forma de mujer. Finalmente, decidió comprobar si la muchacha podría encontrar el camino sin la luz del faro. Como de costumbre, aquella noche la joven surcó las aguas del lago en su barca, pero cuando la luz del faro se apagó, quedó desorientada.
comenzó a remar desordenadamente sin saber ni dónde estaba ni a dónde se dirigía. Presa de la desesperación y ante la ausencia de la luminaria, pensó que aquello era debido a que su amado le era infiel, con lo cual, inmersa en su pena y su terror, maldijo al guarda, y a sí misma y al mundo. Entre grandes alaridos, rogó a los dioses que una tormenta destruyese el faro antes de arrojarse al agua donde se ahogó. Tan pronto como el cuerpo de la joven desapareció de las profundidades del lago, comenzó a soplar un viento fuerte que fue ganando ferocidad hasta convertirse en un indomable huracán. La terrible tempestad duró toda la noche y al amanecer, tanto el faro como el guarda que habitaba en su interior habían sido destruidos y borrados del paisaje. Desde entonces, todos los años, en el mismo día, una específica jornada del 8º mes lunar, ruge una tempestad sobre el lago. El viento proviene de la cadena de las montañas Gira, lugar donde vivía la desafortunada joven. Por esa razón la llaman la montaña del huracán Gira. La última de las leyendas locales de esta noche hace referencia a un pueblo llamado Matsura, situado en la costa occidental de Kyushu. Esta localidad poseía un puerto desde donde los barcos partían rumbo a China, en viajes comerciales y de guerra. Cierto día, un noble de la corte de Japón fue enviado a China en misión de combate. Su esposa, Sayohime, le acompañó hasta la localidad y antes de embarcar, la mujer prometió que esperaría pacientemente su regreso, el tiempo que hiciese falta. La mujer vio cómo el barco en el que se iba su marido se alejaba cada vez más en el horizonte, hasta que finalmente desapareció de la vista de los presentes en el puerto. Incluso después de ese momento, Sayohime no dejó de ondear un pañolón en señal de despedida, mientras rezaba con todas sus fuerzas para que volviera sano y salvo. La leyenda cuenta que la mujer esperó durante años el regreso de su esposo, hasta que, con tal de cumplir su promesa, se convirtió en una roca. Hoy día, esa piedra mítica se encuentra en el puerto de Matsura y se la conoce como piedra Sayohime, porque posee una proyección sobre la cual se dice que es la mano de la mujer con la que solía ondear el pañolón. Hasta aquí se han sucedido las 5 leyendas locales de la mitología japonesa. Espero que hayáis disfrutado de todas y cada una de ellas. Podéis comentarme en la caja de comentarios cuál os ha parecido la más interesante o la que más os ha impresionado. También no quiero pasar la oportunidad de recordaros que tenéis la oportunidad de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para estar al corriente de los nuevos vídeos que se vayan subiendo. Es fácil, gratuito y ayudáis una barbaridad. También no olvidéis que junto con estas historias también se suban relatos de miedo, en la cual el próximo vídeo se abordará la última parte de la historia de la brujería. Encontraréis más vídeos dentro de este canal de YouTube de los libros del Meji. Y bajo este título también encontraréis información valiosa en Twitter, Facebook, Instagram e incluso en la página web loslibrosdelmeji.com. Para cualquier duda o sugerencia, hacedmelo llegar en la caja de comentarios o en los correos electrónicos que están habilitados para tal destino. Se os leerá y se os contestará siempre. Sin nada más que añadir, se despide un buen amigo, de modo que pasad una buena noche
y nos vemos pronto.